porque, siendo una de las historietas que parecen más ingenuas, quizá es una de las historietas de esos años más maliciosas, en contra de lo que se podría pensar. Es decir, tan maliciosa es que de ahí salió un arquetipo que todavía está vivo en el lenguaje de la Ciudad de México de hoy. ¿Cuál es ese arquetipo? La famosa frase de el club de Toby, con todas sus resonancias machistas, homosexuales, sectarias, bla bla bla, que podría ser una larga cadena, pero que al mismo tiempo también te refleja una conducta de amistad, no necesariamente negativa, ¿no? En mi novela no hay un club de Toby. En mi novela hay un club, en cierta forma, pero es un club en donde juega un papel central la niña, digamos, el equivalente a la pequeña niña central en el cuadrillo de los personajes de mi novela. Hacer una novela de infancia, en cierta forma, no es fácil, porque básicamente, si abordas la infancia desde un punto de vista mentiroso, pues vas a inventar una infancia inexistente. Pero también ir a la infancia oscura, ir a las oscuridades de la infancia. La infancia está llena de oscuridades, esa es la realidad. Incluso la infancia más maravillosa. La infancia que se está contando aquí, en realidad es un paraíso. No es un mundo infantil lleno de precariedades, de miseria, de grandes carencias. Hay conflictos muy graves, pero estos niños no viven en un mundo infernal, viven en un mundo en general, entre comillas, más o menos agradable. Pueden moverse libremente por la ciudad, salen a divertirse a la calle, van a los jardines, van a los lotes baldíos, van a las arboledas, y están en una ciudad en donde se mueven con libertad. Y como si no hay muchas amenazas, los adultos no son terriblemente autoritarios, los que los están rodeando, aunque hay cierto autoritarismo, ¿no? Por ejemplo, a Patricia la obligan a ponerse un vestido los domingos para ir a misa, la obligan a comer y seguir las normas de las maneras de comer en la mesa, y ella le gusta y no le gusta, le choca y no le choca, ¿no? Y así todos los demás, ¿no? Tienen que estar cumpliendo ese proceso que muchas veces para los niños es muy desagradable. No me costó trabajo porque en realidad me aproximé al mundo de la infancia sin temerle a su tremenda oscuridad y a su tremenda fuerza y a su paraíso hermosísimo, a pesar de que puede ser al mismo tiempo doloroso. Para hacer la novela investigué mucho tenía el recuerdo de mi infancia, ¿no? Obviamente, que es donde está basada la novela, mis funciones, mis recuerdos, mis intuiciones de esa época. Pero claro, eso era una nebulosa. Para realmente poder escribir la novela, investigué mucho cómo era la Ciudad de México. O sea, yo la recordaba de un modo, pero investigué qué palabras usaban, qué objetos usaban, cómo eran las calles, cómo eran los árboles, qué árboles había en tal lugar. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay muchos truenos, en ese época ya había multitud de truenos, pero también había muchas jacarandas, había palmeras, ¿no? Entonces, traté de reconstruir un poco elementos de ese momento de la ciudad, cómo era Chapultepec. Hay todo un capítulo de Chapultepec, para llegar a los baños de Moctezuma. Entonces, investigué mucho, y también investigué mucho todo el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, que es la historia que está volando y al mismo tiempo corriendo subterráneamente de manera simultánea, ¿no? Yo, como me imagino que muchísimos de los detenidos o de los que vivimos en esta ciudad, que conocimos la Ciudad de México de antes, que ya te lo dije al principio, que aunque la Ciudad de México de los 60s
en cierto sentido era muy diferente a la de los 20, y a la de los 30, y a la de los 40, y a los 50, en cierto sentido no era tan diferente, se mantenía cierta continuidad, a pesar del terrible proceso de modernización que había sufrido. Pero los barrios estaban configurados todavía más o menos como habían estado configurados por tanto tiempo, y se mantenía esa ciudad que atrajo muchísima gente de fuera, pero entre otros grupos, a los surrealistas, que vinieron, visitaron esta ciudad, la recorrieron y muchos se quedaron a vivir porque era maravillosa. En realidad yo describí el último momento de esa ciudad que en aquellos años todavía la gente del DF le decía a la gente de los 60s y los 50s, de los 60 la gente decía muchas veces, la Ciudad de México es un rancho grande, y la gente lo decía con desdén, como quería decir, es un poco provinciano. Yo digo que esa ciudad, ese rancho grande, esa ciudad medio provinciana, ahora que no está, es una pérdida enorme.